Eh, iba a decir boas tardes, bos días outra vez. Retomamos entonces as charlas e agora, bueno, están aquí de pé, pero simplemente vou a ler un par de perfiles tanto de Rebeca Mutel como de Martí Llorens, que son os que van a vir agora. Bueno, vou non facer rapidiño. Rebeca Mutel é doutora en Belas Artes pola Universidade de Barcelona e premio extraordinario de doutoramento pola súa tese Atrapando la luz, origen e materialidade da fotografía. É membro do grupo de investigación Gredis de Abao, Centro de Artes e Deseño de Barcelona, onde é xefa de departamento e profesora membro de Atelier Retaguardia, Heliografía Contemporánea, do 2007 ao 2012. No ámbito da investigación, céntrase en explorar a fenomenoloxía da imaxe fotográfica, indagando nos seus precedentes técnicos e iconolóxicos. Os seus proxectos persoais exhibírense e publicáronse en diferentes institucións, tanto do ámbito nacional como internacional. Actualmente, dirixe xunto a Martí Llorens a Asociación Cultural Factoría Heliográfica, que me parece que toma nome da primeira asociación de fotografía coñecida, non? Que foi en Francia, supoño que será esa. E remato xa facendo un pequeno perfil de Martí Llorens, que é licenciado en Belas Artes na especialidade de imaxe pola Universidade de Barcelona e máster en teoría e Historia da Arquitectura pola Universidade Politécnica de Cataluña. Traballou como fotógrafo especializado na documentación de proxectos de arquitectura, enxeñería e urbanismo. Tamén é membro de Atelier Retaguardia e Heliografía Contemporánea, 2007-2012, grupo de traballo barcelonés dedicado ao estudo e a práctica artística mediante procedementos fotográficos históricos. Xunto con Rebeca Mutel, no 2017, como decía antes, crearon Factoría Heliográfica, que a poder buscar no Google, que é unha páxina que podedes consultar. Vou pasar a súa obra personal, desenvolvese en torno ao tempo e ao territorio, a historia e a memoria, a realidade e o imaginario. Ten escrito artigos relacionados coa historia da fotografía e impartiu diversos obradoiros e cursos de fotografía. Sen máis, deixo vos primeiro con Rebeca e despois seguidamente pasar a Martí Llorens a continuar as charlas. Pues muchas gracias por este tiempo de escucha. Por supuesto, agradecer al museo, a Marco y al Consejo de Cultura de Galicia y, como no, reitero el agradecimiento también a Manuel Vilariño por esta invitación y esta oportunidad, ¿no? Vamos a intentar acotar un poquito y dar una explicación de este libro, que en realidad son 3. Y lo hemos dividido la presentación en una parte en que yo haré una explicación más estructural de qué hemos hecho, por qué, en qué consiste, y luego Martí va a hacer una aportación más transversal a ideas transversales que van atravesando el libro a través de varias referencias, varias citas, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer esta combinación. Pero obviamente para ello os explico qué es esto de Buscando lo imposible, una antología de textos sobre el origen de la fotografía, ¿no? Como decía, un libro compuesto de 3 volúmenes, Utopía, Materialidad y Praxis, que reúnen 100 textos originales del comienzo de la fotografía, ¿no? Son 100 textos que dan explicación, ¿no? y que nos permiten entender cómo se inventaron, ¿no? Cómo era esa etapa, cómo se inventaron esta disciplina, ¿no? Nuestra disciplina, ¿no? Y es un libro que no solamente reúne los textos, lo que hemos hecho es traducirlos. Son textos normalmente de origen de inglés y de francés. Se han traducido al español, por tanto, para darle una lectura sencilla, ¿no? y útil desde nuestra lengua, pero también se han comentado
Hay comentarios por nuestra parte como editores y también de la traductora, que luego también introduciré. Entonces es un libro que en realidad pretende dar como punto de partida darle voz a los protagonistas, es decir, poder escucharles, poderles leer, poder entender en qué situación y en qué reflexiones estaban en aquel periodo, ¿no? También recopilar esos 100 textos, son 100, son muchos más. Esta es una función un poco por nuestra parte de darle ese sentido de recopilatorio, pero bueno, son nuestros 100 textos elegidos, pero también poder hacer entender cómo era ese momento, ¿no? Cuál es el momento en que eclosiona y en que se da y se pone foco en materializar, en hacer fija una imagen de una cámara oscura, ¿no? O sea, es un momento histórico muy interesante que en los textos pues, se va vislumbrando, se va deshaciendo. Y claro, la pregunta siempre es ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Y por qué nos ha dado por esta cuestión? Claro, nosotros no somos historiadores, esto es un punto de partida que debemos dejar claro. Nuestro origen somos fotógrafos. Como decía, no somos historiadores, no solo somos fotógrafos, no somos investigadores al uso, pero este libro en realidad es una investigación en sí misma. Nos interesa la historia, por supuesto nos interesa también el origen de la fotografía, y para nosotros ese es el hecho de mirar el siglo XIX y el comienzo de la fotografía es una cuestión también que tiene que ver con qué es para nosotros la fotografía actual, ¿no? Es una manera de leernos y de leer nuestro medio y poder posicionarnos, ¿no? en un lugar. Y qué mejor que entender cómo se inventa, ¿no? Cómo se genera y qué pensaban y cómo lo pensaban. Por eso el formato del libro es ser muy fieles al origen de los textos, es decir, no acortarlos, no jugar con una escritura de ensayo donde vas sacando citas, sino poderlos leer por completo, poder tener ese rigor de lectura y en nuestro caso, eso sí, la aportación es poder comentar, ¿no? Acompañar de un comentario para poder contextualizarlos, para poder entender. Hay un montón de datos, en muchos casos técnicos, otras cuestiones que tienen que ver con personajes que van apareciendo en estos relatos y bueno, se van contextualizando, o cuestiones que tienen que ver con que no solo se están inventando un nuevo medio, sino que tampoco existe una terminología concreta que ahora sí que tenemos, ¿no? Como para dar explicación a la fotografía, ¿no? Por ejemplo, lo que es un negativo, un positivo, ambas palabras no surgen hasta bien inventado el medio y, por tanto, pues debemos, ¿no? Ayudar a comprenderlas. Por tanto, la función del libro es una especie como de metatexto, es decir, cómo descomponer, ¿no? A través del acompañamiento de comentarios y de lectura de estos textos. Vale. Bueno, pues da inicio un poco a esta cita que nos cuenta Benjamin, ¿no? Y que nos parece que es idónea para comenzar a explicar este libro, que es ese momento en que es el primer encuentro, ¿no? Del hombre con la máquina, ¿no? Este origen, estos primeros fotógrafos. Por tanto, esta idea también de este momento clave, ¿no? Y genuino de la fotografía. Y, por supuesto, es necesario comenzar con el título, ¿no? Que es curioso, Buscando lo imposible, es el título del libro, y obviamente proviene de esta misma cita que nos dice Daguerre, ¿no? En una carta, en la primera carta que le manda Niepce, en el que le dice, en un momento dado, hace tiempo que yo también busco lo imposible,
¿no? En esa primera correspondencia en que él está también intentando fijar las imágenes de la cámara oscura y se entera de que Niepce en la Borgoña pues está haciendo lo mismo y le escribe. Es curioso porque es una carta que en realidad no existe, es el título del libro y esta carta en el libro no está. ¿Por qué? Porque desaparece, ¿no? No está en los archivos de las correspondencias de Niepce. Se sabe que esta frase se la dice por dos cartas, una que le manda Niepce al grabador Lemaitre, justamente un año después de esta primera carta de Daguerre, y también lo sabemos por Isidore Niepce, el hijo de Niepce, que también lo cita en su libro Post Tenebras Lux, que también está incluido en el libro. Por tanto, nos parecía que era bonito también darle justamente al libro, ¿no?, esta idea de buscar lo imposible en una referencia pues fragmentada. Y una de las cuestiones por las que quizá esta carta ha desaparecido, ¿no?, o que no tenemos o no ha llegado hasta nuestros días, la podríamos encontrar referenciada en esta cita también de Niepce a una carta que le escribe a su hijo, en el que le dice claramente, ¿no?, en un momento dado que está en París, justamente conociendo a Daguerre, le escribe y le dice que ha tenido un contratiempo y que toda la correspondencia que llevaba en ese momento en la cartera, ¿no?, dice, cayó dentro de la letrina de nuestro hotel a gran velocidad y debemos despedirnos de ella para siempre. Contenía, además de la última carta de tu tío y la que yo debía entregarle de tu parte, mi correspondencia con los señores Daguerre y Lemaitre y algunos papeles de poca importancia. Esta es una curiosidad, ¿no?, y que es simplemente quizá una explicación muy buril y muy tonta de por qué no tenemos esa primera carta de Daguerre. También nos habla de qué es lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? También esa fragmentación de los documentos y de cómo se va construyendo poco a poco, ¿no?, la historia de la fotografía a través de los textos. Pues muchos de ellos obviamente han desaparecido y son vacíos o son maneras o restos que no nos vamos a encontrar más que por referencias. Vale, este libro, por supuesto, no lo hemos hecho solitos y no lo podríamos haber hecho, obviamente, en ningún caso de manera individual, sino que hay todo un equipo que se compuso a raíz de poder, por encargo que nos hicieron en el Museo de Universidad de Navarra, de aceptar crear este compendio de textos, pues debíamos traducir estos textos, ¿no? Y para ello contamos con Ana Galán, que tanto ha traducido los textos del inglés como del francés, y con un equipo de revisores, que hoy también tenemos por aquí a Antonio, ¿no?, que revisó todos los textos del francés, y Alejandro Castellote, que revisó los del inglés. Vicens Bonet nos ayudó también en toda la fase de la recopilación de textos del francés. ¿Qué ocurre? Martí y yo leemos en inglés y leemos en francés, pero siempre todo esto parte de una cuestión de poca confianza, quizá por nuestra parte en nosotros mismos, en entender bien la lengua. Entonces, pues uno de los puntos de partida era crear un equipo consolidado, pero no solamente de traductores externos, sino de gente vinculada al medio fotográfico. Esto era muy, muy importante, ¿no?, que estuvieran vinculados al medio de la fotografía. Sí, Ana Galán es además fotógrafa y las traducciones que ha hecho de verdad son
de una calidad y un preciosismo en el detalle increíble, ¿no? Y por eso también los revisores, tanto Antonio Ansón como Alejandro Castellote, pertenecen al medio fotográfico y considerábamos que era fundamental, ¿no? Para darle ese sentido que no se desvinculara de la fotografía. ¿Y quiénes apoyaron la creación de este libro? Pues los directores de la colección del Museo Universidad de Navarra, ¿no? Rafael Levenfeld, fallecido, por desgracia, justamente en el proceso de la creación del cierre del libro, y Valentín Bayonrat, junto con Rafael Llanos, que pertenecían al museo. Como decía, la estructura, buscando lo imposible, una antología de textos sobre el origen de la fotografía dividido en 3 volúmenes. Utopía, materialidad y praxis. Esta cuestión, que parece así muy sencilla, es uno de los factores que más nos costó. ¿Cómo dividir los textos? Sabíamos y entendíamos que debíamos seguir una cronología. Eso estaba claro, pero cómo darle ¿cómo decirlo? Un sesgo, un contenido a cada una de los volúmenes. Así nos surgió la idea de crear un vínculo en este primer volumen, que es Utopía, en el que nos quedábamos justo en cuando empieza a materializarse la foto, ¿no? En cuanto empiezan a aparecer los primeros procedimientos que consiguen fijar las imágenes de la cámara oscura de manera permanente. Y en este volumen lo que sí que hemos hecho es recopilar textos previos a este momento, en que Niepce fija por primera vez a través de su heliografía una imagen de la cámara oscura, toda una serie de textos que nos hablan de esta idea utópica, de esta idea de que presienten la necesidad, ¿no?, en un momento dado de crear un sistema de fijación de las imágenes. Luego Martí, en esa trazabilidad que va a hacer a través de las citas, pues podrá profundizar un poquito más. En el caso de materialidad nos quedamos simplemente en el periodo justo meses antes y posteriores de la presentación pública de la fotografía. Por lo tanto, es realmente un volumen que se concentra en 1839, casi al completo. Y nos habla de ese momento histórico, ¿no? No solamente de qué es lo que pasa, sino también políticamente y a nivel social, como son esas primeras, ¿no?, lecturas de la aparición de la fotografía. Y en el último, en Praxis, en el último volumen, lo que hacemos es recopilar toda una serie de textos en el que se está reflexionando en qué es la aparición de una nueva profesión, qué es lo que se puede hacer con la fotografía, ¿no? Cómo mejorar técnicamente, por supuesto, algunas de sus carencias técnicas, pero también cuáles van a ser las funciones de la fotografía en ese sentido, ¿no? Bueno, en este sentido, para nosotros nos parecía muy importante poder agrupar los textos de esta manera para darle, como decía antes, un hilo conductor al libro, ¿no? Que en realidad en otras antologías tampoco lo hemos visto organizado de esta manera, por tanto nos parecía idóneo. Y bueno, ¿cuál es el motivo, ¿no?, de hacer este libro? Pues primero, la escasez bibliográfica que existe en España sobre textos relacionados con los orígenes de la fotografía, o sea, un compendio de estos textos traducidos, ¿no? Por tanto, nos parecía idóneo poder plantearlos.
y también porque permite generar nuevas reflexiones, no solo en el ámbito de la investigación, no es un libro solo para investigadores, es un libro que abre puertas a poder reflexionar y pensar o incluso plantearse, ¿no?, nuevas maneras de enfocar la fotografía, ¿no? Es decir, que hay una parte como de que la parte de comprender la práctica de los procedimientos técnicos históricos también nos permite crear, ¿no?, nuevas maneras de abordar la fotografía contemporánea, ¿no? Y sobre todo porque nos parecía esencial de alguna manera seguir esta reflexión que nos hacía Talbot en su momento, ¿no? Que nos dice: ahora bien, como la historia de la fotografía se escribirá probablemente algún día, es deseable que los diferentes fenómenos descubiertos se atribuyan a sus primeros observadores con la mayor exactitud posible, ¿no? Es decir, que hemos tratado de ser rigurosos en este sentido con esta aportación que nos pedía Talbot. Vale, pues simplemente lo que se trata son de 100 textos traducidos del inglés y del francés que se reúnen en 20 capítulos y se dividen en 8 partes a lo largo de los 3 volúmenes, en el que se centran sobre todo 46 autores, obviamente sin contar a los que se dirigen las correspondencias, las cartas que ahora mencionaré. Hemos seleccionado 300 imágenes para todo el libro, que no son ilustraciones al uso, sino que en muchos casos los textos hablan de esas imágenes, concretamente de esas experiencias por ver por primera vez esas imágenes, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de ilustrar, sino que es la lectura de las primeras imágenes en sí mismo, ¿no? Corresponde a un periodo de 1814 a 1844. Nos quedamos muy en el momento del nacimiento de la fotografía, aunque sí que hay textos que están incluidos que son o anteriores o posteriores, ¿vale? En concreto en Utopía hay varios textos anteriores a este periodo, uno de 1690, es una fábula que luego Martí podrá introducir mejor, otro de 1760, etcétera, etcétera, y solo 2 posteriores, que es de 1845 y 65. Aquí tenemos un poco una constelación de retratos de los autores, ¿no? No en todos los casos conseguimos un retrato, no en todos los casos, por supuesto, eran fotográficos, y lo que hicimos es que en la presentación de cada texto colocábamos el retrato del autor del texto y su firma, que es lo que tenemos aquí, si es que encontrábamos también, ¿no? Si no, salía la firma tipográfica de la referencia del libro. Y una de las cuestiones también que creemos y nos sentimos bastante orgullosos de haber hecho es un sistema de cronología entrelazada de los 5 autores más principales, ¿no? Que es Niepce, Arago, Daguerre, Herschel y Talbot. Y lo que hemos hecho es, en lugar de hacer una selección de sus biografías, hemos ido entrelazando las biografías de estos autores a lo largo de los años, ¿no? Así, por ejemplo, en 1816 podemos saber que Niepce tenía 51 años y acababa de hacer sus primeras experiencias fotográficas con cloruro de plata, que llamaba retinas, ¿vale? Mucho antes de lo que luego inventó como la liografía. Y que en ese momento, en ese mismo año, Arago tenía 30 años y estaba comenzando a editar los anales de la química y la física junto a Gay-Lussac, que también aparece en el libro, y que acababa de nacer en ese momento su hijo, ¿no? Daguerre tenía 29 años y empezaba a trabajar como pintor en la ópera. Herschel acababa de cumplir 24 y comenzaba a trabajar con su padre como astrónomo y daba comienzo a su carrera, ¿no? como astrónomo.
Pero en ese momento Talbot tenía 16 años y realizaba su primer viaje fuera de Inglaterra, en este caso a París. Es decir, que podemos ir viendo a lo largo de esta cronología entrelazada en qué situaciones vitales estaban, en los momentos claves de la invención de la fotografía, pero también en qué edades, ¿no? Y qué diferencias, ¿no? En sus vidas iban ocurriendo en el momento en que dan por inventada la fotografía, ¿no? La selección de textos corresponden a correspondencias, sobre todo, correspondencias privadas, ¿no? Manuscritos, también de alguna manera, los cuadernos de trabajo donde van tomando anotaciones de lo que están de sus primeras investigaciones. También comunicaciones académicas, es decir, cómo muestran lo que han hecho, lo necesitan verificar en el mundo científico, y de ahí las comunicaciones académicas, pero también artículos periodísticos o ensayos literarios que están haciendo referencia a este primer momento, a este primer contacto con lo fotográfico, ¿no? Y que van ilustrando socialmente lo que va pasando. También hay ensayos técnicos y científicos y también libros fotográficos, que están reunidos sobre todo en el último libro de Praxis. Bueno, para hacer un poco visualmente un ejemplo, pues aquí tenemos más los originales de cómo son esos manuscritos o esas cartas, esas correspondencias, las comunicaciones académicas, formatos que tienen, los artículos periodísticos o ensayos literarios, los artículos, los primeros libros, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda el primer libro sobre fotografía, que es el Manual de Daguerre, ¿no? Es el libro que acompaña a su equipo Le Daguerreotip, o los primeros libros fotográficos que mencionaba antes, Anna Atkins, excursiones daguerrianas, o El lápiz de la naturaleza de Talbot, ¿no? Que es como realmente acaba nuestra propuesta de Buscando lo imposible. Bueno, obviamente todo esto va acompañado de un montón de fuentes consultadas, ¿no? Tanto de bibliografía del siglo XIX como bibliografía del siglo XX y XXI, o espacios, ¿no? o repositorios donde podemos encontrar cierto material, ¿no? Aquí un ejemplo de muchos de los libros o introducidos, ¿no? o textos que aparecen en Buscando lo imposible, que surgen de estos o que han sido consultados, ¿no? Y aquí la bibliografía que hemos planteado en esta especie de cronología son otras antologías que existen, que se han hecho sobre textos, ¿no? sobre los orígenes de la fotografía o de estos primeros años, ¿no? Como para mencionar así un poco rápido, pues en el año 1979 una editorial que se llama Arnaud Press pues, comenzó a hacer facsímiles de libros del siglo XIX, en el que aparecían las primeras experiencias textuales de la fotografía, o el libro de Newhall que hace seleccionando, ¿no? los primeros textos en el año 80, libros que tienen que ver más con las correspondencias, antes de que aparezcan webs, como mencionaré más tarde. Se hicieron libros que recompilaban, ¿no? correspondencias como la de Talbot, o su manual de trabajo, que es este de 1996, Correspondencias de Niepce, o el último libro que apareció en el año 2014 de un investigador que se llama Stephen Siegel, alemán, que se concentra única y exclusivamente en seleccionar textos de 1839 y que actualmente ya está editado tanto en inglés como en francés. En España
el primer libro que comienza a recopilar textos es de Joan Fontcuberta, en estas jornadas muy mencionado, por cierto, que en el año 84 hace este libro de estética, fotografía, selección de textos, otros textos que aparecen en el 97 del Museo de Zarautz que traducen textos de Talbot. La investigación que realiza Bernardo Riego aparece en el año 2000, en esta introducción de la fotografía en España ya también selecciona y traduce algunos de los textos. La aparición de la editorial Casimiro, en el que hace libritos muy pequeños, muy económicos, solo de textos traducidos del siglo XIX, del origen de la fotografía. O esta editorial que ha aparecido en Argentina, que se llama Click, que reúne por contextos diferentes traducciones sobre la fotografía en el 19 y 20 en su caso. Y solo como cronología para explicar aquí, bueno, cuándo empieza, ¿no? en nuestro país este interés, ¿no? O sea, cuando sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos o Francia están ya haciendo esa selección de textos. Nosotros empezamos en el 84, pero es verdad que es a partir del año 2000, ¿no?, que empieza a crecer el interés en la historia de la fotografía por este primer origen. Y como decía antes, también muchos de los textos han salido de repositorios, sobre todo en el caso de la correspondencia. Hay una web solo con las cartas de Talbot, una investigación que realizó Larry Schaff, y es un trabajo ingente. Están todas las correspondencias, todas sus cartas en el que menciona, en este caso, la fotografía. Y en el caso de Niepce es otra investigación que ha surgido no hace tantos años y que también se ha puesto en línea y se han transcrito todas las cartas de Niepce relacionadas con la fotografía que se pueden encontrar en este caso en esta web. Y hay muchísimos otros repositorios que se han dedicado también a hacer transcripciones de muchos textos y que se pueden encontrar, y es la manera, ¿no?, las fuentes reales que también hemos ido consultando para poder seleccionarlo. Y bueno, para acabar mi parte, simplemente dar 4 objetivos claves que para nosotros ha sido importante a la hora de realizar este libro, ¿no?, que ha sido, por supuesto, dar voz a estos pioneros, poder leerlos, poder leer íntegramente la manera que tenían también de escribir y de exponer sus reflexiones. La importancia de investigar en el punto cero de la fotografía, ¿no?, justamente para poder hacer una lectura de dónde estamos, no con una intención solamente historicista y de cuestiones históricas, sino entender en dónde estamos. Es muy importante entender de dónde parte, ¿no? Ampliar la literatura en español y ofrecer una herramienta de trabajo, ¿no? Esta es la función. No es un libro de lectura, no es un libro sencillo de abordar, pero sí es un libro que nos permite, ¿no?, consultar, entrar, bucear y en este caso salir con cierta cantidad de información relevante. Bueno, voy a darle paso a Martín, ¿no quiere? Sí, me pongo pero aquí, te pones aquí para poder ver la pantalla. No sí. veo nada.